buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, más indiscreta que nunca, eso sí, ya lo sabéis. Todos los sábados aquí en Distrito TV, a partir de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, estamos para destapar la corrupción de la corrupción. Y desde luego, con los tiempos que estamos viviendo, ya sabéis que tenemos sobre la mesa muchísimo trabajo siempre, todos los sábados. Vamos a arrancar también este programa con varias exclusivas, pero eso sí, antes de contarlas, quiero dar las gracias a toda la gente que nos felicitáis, nos pasáis temas de información para investigar, para contar, también exclusivas, todo hay que decirlo, y sobre todo amigos cercanos del programa que nos dicen que estamos haciendo historia de España con todo lo que estamos destapando. Bueno, para eso estamos precisamente La Ventana Indiscreta. Desde luego, la noche de hoy no se la pueden perder porque tenemos expertos, como siempre, voces autorizadas. Vamos a hablar de la última, por supuesto, de esas cuentas de Begoña Gómez, de esas últimas declaraciones de Aldama, esos documentos que ha presentado esta semana que dan mucho que hablar. Pero también vamos a hablar de cosas interesantes, seguimos poniendo la atención en la Dana y también vamos a hablar de esa presunta relación entre prostitución, trabajos sexuales, trabajadores sexuales y políticos. Sí, lo que están oyendo. De verdad que les vamos a contar cosas increíbles, pero eso sí, vamos con esas exclusivas. Por una parte, de aquí, desde el programa de La Ventana Indiscreta, hemos solicitado por transparencia que nos cuenten, que nos relaten esos vuelos del Falcon que salen de Torrejón de Ardoz, como no podía ser de otra manera, y que el Grupo 45 de las Fuerzas Armadas, del Ejército del Aire, son los responsables de trasladar a autoridades de unos países a otros o de localidades a otros sitios a través del Falcon. Fíjense que la ministra Margarita Robles, pues esas sospechas que hay con el Falcon varias veces, ¿no?, que parece ser ha estado en República Dominicana. Recordamos que hay 5 Falcon y hasta 4 Airbus que pertenecen a este Grupo 45. Ellos son los gestores, los responsables del Ejército del Aire. Bien, nos dirigimos por transparencia y hemos preguntado, ¿sería presuntamente posible que en uno de esos vuelos de Torrejón de Ardoz, que la ministra Robles ha reconocido que ha aterrizado en República Dominicana, sería posible que hubiera llegado también a Venezuela para trasladar al presidente electo Edmundo González a España en el pasado septiembre? Esto lo preguntamos presuntamente por ley de transparencia. ¿Podría haber pasado que en esas escalas que la ministra de Defensa ha reconocido se hayan derivado a otros países o haya otro tipo de funciones internacionales con autoridades extranjeras de las cuales presuntamente el gobierno de Pedro Sánchez no habría dado cuenta todavía? Eso es una de las exclusivas que arrancamos hoy y además confirmamos a través de fuentes del Partido Popular, nos lo han confirmado también en el programa de Radio Cantabria de Begoña Bustillo y su equipo, que los senadores del Partido Popular han pedido a la Comisión de Investigación los vuelos de Delcy Rodríguez de aquella madrugada del 20 de enero del 2020. Ya están pedidos a la Comisión de Investigación el Caracas-Madrid y el Madrid-Turquía. Aquí en este programa destapamos que hay estaba la información de primera mano de tiempos, vuelos, permisos, tripulantes, navegantes, autoridades, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento no les han contestado. Por otra parte, también vamos a contar en exclusiva qué es lo que está pasando con el gobierno de Carlos Mazón, porque nos dicen fuentes de la Generalitat Valenciana que a lo mejor el presidente no manda tanto como parece y sí un segundo de a bordo, su cargo de confianza, José Manuel Cuenca, que viene de ser un periodista de deportes de la COPE, pero que fue fichado por la empresa STV Gestiones SL, que a su vez habría conseguido contratos de importante pecunio público en los últimos años y posteriormente Cuenca, que puso en marcha esta empresa en Alicante consiguiendo contratos públicos, ficha como cargo de confianza, está en el equipo de la presidencia Carlos Mazón y ahí está y parece ser que manda más de lo que parece, o que nos lo conteste él cuando vea este programa, si solamente se limita a sus funciones o si tiene cierta voz de mando, o él también ha recomendado cómo se reconstruye ahora Valencia y si él recomienda o posiciona ciertos cargos donde hay que poner, los que hay que quitar y los que hay que poner. Bueno, pues ahí también lo dejamos abierto. Y por otra parte, tercera exclusiva, y nos cuentan fuentes cercanas al coronel Francisco Vázquez de la Guardia Civil, que ha declarado esta semana por el caso Collo y nos dicen que tiene una trayectoria impecable. Él lleva toda su vida luchando contra el terrorismo, pertenece al grupo UC2 y fuentes cercanas a él nos dicen que por su parte podemos estar tranquilos los españoles, que es una persona de una gran carrera profesional y que, bueno, ha tenido que ir a declarar, como saben, pero que
no tendría nada que ver con este follón del caso Coldo. Bueno, esto es lo que hasta donde llegamos en este momento. Más cosas. Felicitamos también especial mención al abogado Ramiro Gora, que fue el denunciante de la empresa Soluciones y Gestión de Apoyo, SL, que arranca el caso Coldo desde Zaragoza, porque esta empresa tiene su sede en Zaragoza y nosotros, La Ventana Indiscreta, el Cierre Digital, desde Canarias, llegamos a los mismos puntos en común. Empresa, Soluciones y Gestión de Apoyo, epicentro de la trama Coldo, desde Zaragoza y desde Canarias. Bien, pues este abogado Maño acaba de ganar frente al exministro Ábalos una querella que había interpuesto el exministro por derecho al honor, por vulnerar supuestamente la imagen. Ha perdido estrepitosamente Ábalos en el juzgado número 35 de Madrid y han fallado a favor de Ramiro Gora. No ha vulnerado nada, al contrario, a través de sus publicaciones y un libro que tenía publicado sobre supuestos virus socialistas, algo así recuerdo que era el título de esta publicación. Pues al final la justicia ha dicho que Ramiro Gora siempre ha informado debidamente y además fue el promotor de las primeras denuncias, con lo cual felicidades también a Ramiro Grau por ser tan valiente. Pues ahora sí que vamos a pasar ya a arrancar esta ventana indiscreta. Les voy a pedir a los compañeros que nos pongan, eso sí, una noticia más del Cierre Digital, donde nosotros destapábamos en exclusiva una fotografía inédita del ministro Ángel Víctor Torres. Las investigaciones del Cierre Digital sobre el ministro Torres llegan al Congreso. Así fue, le cazamos en una marisquería de Fuerteventura, en el Cangrejo Colorado, comiendo con el asesor fiscal de la empresa RR7 United, imputada en la Fiscalía Europea por 4 millones de euros de unas mascarillas contratadas cuando Ángel Víctor Torres era presidente de Canarias, que nunca llegaron al Servicio Canario de Salud. Atención, que es un caso que le costó también el cargo al exdirector y al Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Y en esa foto también estaba el cuñado precisamente del imputado, Raico Rubén González, el administrador único de RR7 United. Es decir, Cangrejo Colorado, Marisquería Fuerteventura, ahí estaba el ministro Casado, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, comiendo con gente vinculada a un caso de corrupción. ¿Por qué lo destacamos aquí? Porque esta foto, esta imagen, por la cual ha sido preguntada al ministro Torres en esta legislatura por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, también ha sido preguntado en el Senado de España, en la Comisión de Investigación, y también esta foto ha paseado por el Parlamento de Canarias en la Comisión de Investigación. ¿Creen que Torres ha dado cuenta de esta imagen? Ha guardado silencio. Ahora, eso sí, a las acusaciones de Aldama de que parece ser que puede estar vinculado a un casoplón en la calle Atocha de Madrid con visitas o reuniones de diversa índole, eso ha salido corriendo a negarlo. Pero fíjense cómo esta imagen que sacamos en exclusiva no la ha negado y que también forma parte ya del caso Coldo. Como saben que somos el azote de los corruptos y que en esta historia que estamos viviendo en España entre héroes y villanos, los héroes van a ganar la partida, estoy segura de ello, y los villanos tendrán que cantar hasta el final qué es lo que han estado haciendo con el dinero de todos los españoles en los últimos años. Bienvenidos, amigos. Recuerden, somos el azote de los corruptos. Pues ahora sí arrancamos esta ventana indiscreta. Voy a presentar a nuestros queridos invitados, empezando por mi izquierda, Carlos Belver, director de Confilegal, y enhorabuena. Buenas noches. Pues un placer, y además en este acto que lo vamos a poner, esa séptima premios de Confilegal anuales que dais a miembros del Poder Judicial, miembros destacados, abogados. Sí, estuvo muy bien. 400 personas, Tú nada más y nada menos. Además, no te puedo atender porque aquí parece una boda. No, más que una boda van 150, 200. Aquí pasamos de 400, o sea que sí, fue una locura. Pues enhorabuena por esa labor también divulgativa de Confilegal y estaremos en el próximo premio el próximo año, seguro, eso seguro. Seguro. Bienvenido. Vamos a hablar también, en este caso, con Javier Pérez Roldán, abogado de Actoir. Bienvenido. Muy buenas noches. Que tenemos temas candentes. Hombre, toda la pandilla de la corrupción, protagonista de la corrupción en España. De hecho, en este programa vamos a analizar también esos papeles de Víctor de Aldama que ha presentado ante el Tribunal Supremo. Exacto. A ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que han hecho. Exacto, para calentar la declaración de Ábalos. Lo he ido presentando calculadamente. Que por cierto, en mis premios estuvo Luis Ángel Hurtado. Y también estuvo Leopoldo Puente, que es el otro que investiga, los dos jueces de instrucción de estos grandes casos que llevan ahora mismo en la justicia. Bien.
Sí, la verdad que había un buen, digamos, una buena concentración de miembros del Poder Judicial. Sí. Yo felicito a muchos, pero lo valientes que son los jueces en este momento y los fiscales. Yo creo que hacen su trabajo, ¿eh? Pasa que los quieren meter en un rollo de mucho cuidado, son muy cuidadosos y están haciendo su trabajo. La justicia funciona, digan lo que digan. Pues en eso tienes toda la razón, Carlos. Y también otro invitado nuestro de honor, Fernando Novo, es experto, consultor en temas hídricos. Buenas noches, María. Pues bienvenidos. Si os parece, vamos a hacer un poco balance y voy a empezar por Fernando de la DANA, esta crisis de la gota fría. En el anterior programa destapábamos cómo presuntamente, de hecho también hemos enviado un correo electrónico a la Confederación Hidrográfica del Júcar desde este programa, cómo se abren esas compuertas, ¿no?, de la presa de Forata supuestamente a las 8 de la mañana, cómo estuvieron abiertas y precisamente esa riada, no, ese agua torrencial que se va acumulando durante el día, pues al final desemboca en lo que hemos visto, este desastre con pérdidas de vidas humanas y también ecológico. Como experto en agua, hablamos de reconstrucción, hablamos de la importancia del valor del agua desde el punto de vista como consultor y experto que además ha recorrido medio mundo, conoces 4 continentes en temas de agua. Cuéntanos. Correcto. ¿Qué balance hacemos? A ver, el balance, sobre todo en el penoso caso que ha pasado en Valencia debido a la DANA, muchas veces es la falta de previsión. Es decir, no hay todavía las infraestructuras hidráulicas que deberíamos tener. No tenemos unos sistemas de alerta temprana de las mismas, o los que tenemos no son suficientes. Os voy a dar un dato. En España, en los últimos años, se están invirtiendo solamente en infraestructuras hídricas unos 5.000 millones de euros, cuando la realidad, lo óptimo, es que al menos durante unos 10 años gastásemos el doble, 10.000 millones de euros. Más además en un país como España, que es en la pertinaz sequía, como se decía, nos está azotando. Y debido al llamado cambio climático o calentamiento global, debido a las actividades antropogénicas causadas por el hombre, esto va a ir a más. Con lo cual debemos prepararnos mucho mejor y de manera más inteligente para estos tiempos de sequía, de lluvias torrenciales, como ha pasado aquí. Debemos efectivamente pues, tener más embalses allá donde sea necesario para abastecer a las poblaciones. Debemos tener más cuencas, como este río que pasaba por Valencia y que creo que después de la crecida del 57, si no recuerdo mal, se varió gracias a los ingenieros que hubo entonces. Pues determinadas acciones como estas, que los ingenieros conocen perfectamente, hay que ponerlas en valor y evidentemente hay que ponerlas sobre el terreno. De no ser así, será un desastre tras otro en los años que van a venir. Si repasamos esta querella interpuesta por Actio recientemente con ocasión de este desastre, de esa riada, ¿no?, del pasado 29 de octubre, ¿qué puntos concretos vamos a recordar? Apuntáis en este caso responsabilidades, claro, y en función también de lo que acaba de decir él y también aquí han declarado bomberos y guardias civiles diciendo que nadie les avisó aquel día. Nosotros hemos presentado varias acciones. Primero, 2 querellas en Valencia, una contra la delegada de gobierno y otra contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué esas querellas? Y porque en Valencia entendemos que ahí está el corazón del asunto, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque está claro que por imprevisión, por negligencia, por lo que fuere, todo el problema que ha habido no fue tanto por la acumulación de lluvias, sino como por la mala gestión del agua, la apertura de presas cuando no se debía, o sin el aviso suficiente, sin la antelación suficiente. Claro, porque aquí hablamos de las lluvias, pero es que el pueblo donde más lluvia cayó, solamente hubo un muerto y era de tránsito a trabajar, una cuestión de estas. O sea, el problema no fue la lluvia, fue la gestión. Contra la delegada de gobierno, ¿por qué? Por el tema de que es el enlace entre el gobierno y las administraciones autonómicas. Bueno, estas querellas están dando vueltas. A la delegada del gobierno le han hecho ahora mismo secretario de Igualdad del PSOE, si mal no recuerdo, exacto, ¿no? Como premio. Y ahí vamos, a lo mejor tenemos un problema competencial, ya se verá, pero claro, ya. La cuestión está en que yo ya lo anuncié. Todos los juzgados se van pasando la pelota, no es que esté conociendo una denuncia previa, el otro, y luego hemos presentado también una denuncia contra la exministra de Transición Ecológica y luego contra el Gobierno en el Tribunal Supremo, bueno, contra el Gobierno, contra el Ministro de Interior, la Ministra de Defensa. Sinceramente, nuestro objetivo no es en este asunto ni buscar condenas, ni buscar, sino por lo menos que se clarifique, porque una investigación judicial bien hecha va a clarificar lo que ha sucedido para que se pueda solucionar en el futuro, porque lo que está claro es que
entre el PP o Mazón y el PSOE, bien, claro, tienen un interés ambos en que no se remueva demasiado el tema y así volveremos otra vez a otro drama. Mira, de hecho viene una cosa, normalmente hay muchas veces que se articulan denuncias contra el gobierno y las denuncias contra el gobierno en el Tribunal Supremo no prosperan, tiene que ser con querella, tiene que ser con abogado y con procurador, como han hecho ellos. Vamos a darle paso también, si os parece bien, a un invitado también de lujo. Está con nosotros Ricardo Díaz, él es experto y es el decano del Colegio General del Consejo General, de Colegios de Químicos de España, y de esto también sabe un rato. Buenas noches, Ricardo. Hola, muy buenas, un placer. ¿Qué tal? Pues estamos hablando justo de esa valoración de la Dana, de lo que pasó aquel día, y como experto, cuéntanos, ¿qué análisis harías? Pues que lo que pasó aquel día realmente pasó, yo creo que cuando se radicó, bueno, cuando se dio marcha atrás al Plan Hidrológico Nacional. Desde ese momento, pues habíamos firmado una sentencia de que antes o después ocurrirían cosas como estas. Es así de sencillo. Ahora nos tiramos de los pelos y andamos pensando en, bueno, si hubieran dado la alarma, si no hubieran dado la alarma. Vamos a ver, es cierto que si se tiene una muy buena coordinación, se pueden dar las alarmas en tiempo y forma y puedes evitar, lógicamente, pues, daños personales. Pero lo que es inevitable es arrasar la economía, es arrasar polígonos industriales, es terminar generando un auténtico vertedero de residuos de todo tipo, muy heterogéneos en una ciudad. Y lógicamente, bueno, en una ciudad, en una zona, en un área metropolitana, y lógicamente no es tan fácil irlos retirando porque es muchísimo, con unos riesgos muy serios. Esto es una cuestión que ni se ha previsto, ni siquiera en tiempo y forma se ha podido entender lo que podía ocurrir. Yo, sinceramente, no tengo mucho más análisis que decir, oiga, es que de esos polvos estos lodos, si no tenemos una política hidráulica correcta, y más en esa zona donde se conoce perfectamente lo que son las ramblas, lo que son las salidas, las salidas de agua, el tipo de terreno también es muy importante, porque es un terreno muy propicio precisamente a no absorber rápidamente el agua y el arrastrarlo hacia el mar. Bueno, son muchas cuestiones que están muy claras y que no son de ahora. O sea, la Dana es la gota fría de toda la vida, pero es que creemos que fíjense ustedes lo que está ocurriendo. Pues miren lo que está ocurriendo, y yo no soy negacionista del cambio climático, se lo aseguro. No lo soy, precisamente por eso, por no ser negacionista del cambio climático, creo que es indignante que no se hayan tomado esas medidas sabiendo perfectamente que va a haber fenómenos meteorológicos intensos. O sea, si va a haber ese tipo de fenómenos meteorológicos tan intensos, vamos a tomar las medidas de precaución, porque es que además lo que usted no me puede decir es que hay que reducir drásticamente las emisiones de CO2. Sí, me parece muy bien, pero para eso también lo tenemos que haber previsto, porque lo que usted no me puede decir ahora es que ya no puedo tener luz eléctrica, es decir, que ya no puedo tener disponibilidad de energía. Eso tampoco es viable. Entonces, tendremos que ir sustituyendo los combustibles fósiles poco a poco con energías que también puedan ir, digamos, ensambladas a ese cambio energético, que para ello es fundamental, imprescindible el concurso de las nucleares también, para llegar finalmente a lo que es la energía renovable 100%, invertir en gestión energética también en cuanto a, y fíjense que estoy hablando, no es de la Dana, es decir, porque la Dana lógicamente proviene de todo esto que están contando del cambio climático, etc. Y yo lo que estoy diciendo es que esto ya viene de lejos, que no ha habido previsión, que realmente lo que estamos padeciendo es, efectivamente, consecuencia de un cambio climático que siempre ha existido y que viene de lejos también. Oiga, y si está, pues pongan ustedes las medidas energéticas, hidráulicas, pero lo que tenemos que tener muy claro en todo caso es que ahora podemos hablar de querellas, pero lo que está ocurriendo ahí es que hay una falta en este momento también, yo diría que incluso de humanidad ante la burocracia aplastante
de irse echando unos la pelota a otros y diciendo que si van a venir ayudas o no van a venir ayudas, es decir, manejarlo otra vez con términos políticos. Miren, déjenlo, o sea, ayuden a las víctimas cuanto antes e impongan un plan hidráulico nacional serio. Y en cuanto al cambio climático, decir que efectivamente que hay un cambio climático, que eso es indudable. Otra cuestión distinta es que digan que es responsabilidad de una cuestión o de otra. Evidentemente llevamos quemando desde la caverna, pues oiga, ya va siendo hora también de ir cambiando, ¿no? De ir cambiando y ir hacia unas energías renovables de menores impactos, pero este no es el momento de decir, mire, pues es que no va usted a tener un coche de gasoil, porque es que contamina mucho y es usted el culpable del cambio climático porque tiene usted un coche de gasoil. Es que esto no va de eso. Esto va a tener una previsión, esto va de producir unas energías que además sean capaces de ser almacenadas, que ese es el problema de las renovables, que tampoco se ha hecho inversión en el almacenamiento. Y ahí habría mucho que hablar, porque a lo mejor también hay muchos intereses en que no se almacenen las renovables porque hay una especulación del kilovatio hora en función de la climatología. En fin, hay muchísimo que hablar como para en una intervención tan rápida poder concretar todo lo que está ocurriendo, pero desde luego si a mí me preguntan, yo le digo, el problema de lo que ha ocurrido viene de lejos y viene desde que no se llevó a cabo un plan hidrológico nacional que, recordemos, nos pagaba incluso Europa. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta intervención. De hecho, aquí mis compañeros de programa están asintiendo, escuchándote. No sé si quieres intervenir, Fernando. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con Ricardo. Lo que está pasando ahora no es de ahora. Viene que desde hace muchos años no hemos hecho lo que teníamos que hacer, como él bien ha dicho. Es decir, no hemos estado invirtiendo y, claro, como se suele decir, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, lo que decía, falta de inversiones y luego muchas veces yo creo que es también tema político. Es decir, quien toma las decisiones, con todo el respeto y todo lo que quieras, son políticos que nunca han trabajado en una confederación, en la gestión de aguas, en la gestión de embalses, es decir, son técnicos. ¿O es gente que no ha abandonado nunca los despachos y no conocen de lo que están hablando y les da igual una cosa que otra? Porque si luego hubieran salido de abajo, de abajo un poco de conocer lo que es el problema sobre la Tierra, muchos no tomarían estas decisiones. O sea, es decir, si me totalmente de acuerdo. No sé si tenemos a Ricardo ahí, sí. Es que efectivamente tienes toda la razón. El problema es que aquí se juega a la política a corto plazo. Y estamos siempre hablando de política cuando estamos hablando, por ejemplo, de problemas medioambientales. Las eras de la Tierra, las eras climáticas de la Tierra, no van de 4 años en 4 años. O sea, es que esto no va de esto. Entonces, es que si se están echando la culpa y todo se politiza y todo termina politizándose, es que así no vamos a ningún sitio. Es que es absurdo. Es que esto es absurdo. Entonces, claro, ¿por qué no se lleva el plan hidrológico nacional a cabo y a efecto? Pues porque interesa en un momento determinado que entre, que tocaba que entrara otro color político y en ese momento, claro, necesitabas los votos de quienes a lo mejor no están por vertebrar el país, sino que están por segregarlo. Entonces, lógicamente, van diciendo, oiga, es que el agua es mía, pero ¿cómo va a ser suya? El agua no. El agua es un patrimonio de todo el país, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos intereses políticos, que son los que priman, claro, no se hace una política coherente, ni medioambiental, ni hidráulica, ni energética. O sea, yo cuando era pequeñito, yo me acuerdo las manifestaciones que había contra las nucleares. Hoy en día nos damos cuenta que es una energía de transición absolutamente necesaria para poder llevar a efecto ese cambio de modelo energético. Esto es una obviedad, pero claro, ¿quién dice que hay que poner las nucleares? Porque es que además, en el fondo, la sociedad peca también mucho de un egoísmo, porque todo el mundo dice, sí, nucleares, pues bueno, pues si hay que ponerlas se ponen, sí, pero lejos de mi casa. O sea, todo el mundo, por ejemplo, está en contra de la droga y está a favor de que haya, lógicamente, rehabilitación de los toxicómanos. Sí, pero un centro de rehabilitación no lo quiero en la puerta de mi casa. Quiero decir, con esto es con lo que juegan los políticos.
Y a esto es a lo que juegan. Y juegan porque tratan al pueblo, perdonadme, pero de una forma muy infantil, excesivamente infantil. Y el pueblo, yo creo que en general, pues oiga, pues mire usted, si están en eso y no llegamos a entender otras cuestiones, es que no tenemos suficiente madurez. Y así nos va. Y así nos va. Te dan también aquí la réplica, Fernando. Sí, totalmente de acuerdo. Además es que, a ver, en la experiencia que yo tengo en temas de gestión de recursos hídricos y todo esto, yo desde hace muchísimos años, el agua en este país, en otros, pero vamos a hablar de España, que es nuestro país, el agua es una especie de tema político. El precio del agua es político. Es decir, tengamos en cuenta una cosa, el precio medio del metro cúbico de agua en toda España está en menos de 2 euros, 1,92. Es decir, a nivel político, es decir, intentar a lo mejor, porque a ver, de lo que se tiende es que la gestión del agua tenga un equilibrio económico, que no haya pérdidas. ¿Pero por qué? Porque es el agua, el saneamiento, todo lo que es el medio ambiente. Y la ciudadanía debe saberlo, hay que hacer comunicación y debe pagarlo, porque esto nos beneficia a nosotros. Pues como decía antes, mientras que ningún político, o casi ninguno, en muchísimas elecciones a lo largo de muchos años no ha querido pagar, y yo lo he visto en mi experiencia, cuando eran pesetas, imaginaros, es decir, no quiero subir el agua, el recibo, 5 pesetas. Y yo diciéndole a uno, pero a ver, pero si el café que nos estamos tomando cuesta 50. Es decir, no hay muchas veces una conciencia del agua. Es decir, ¿cuánto pagamos de recibo de agua, por ejemplo? ¿Y cuánto pagamos de recibo de internet? ¿O cuánto pagamos de recibo de electricidad? ¿O cuánto nos pagamos en copas en fiestas? Es decir, dentro de un tiempo, si no tenemos cuidado con esto, el problema no va a ser el precio del agua, el problema va a ser si hay agua o no. Y al final lo que decía, esto viene de que los gobiernos, pienso yo, que el tema del agua, lo mismo que la educación, lo mismo que la sanidad, debería ser en un país una materia troncal. Y gobierne quien gobierne, se sigue una línea, evidentemente con los ajustes técnicos y siempre haciendo caso a los técnicos, a los ingenieros, a los químicos, a los científicos y desde luego no a estos políticos que muchas veces no tienen ni idea, que hacen acuerdos contra natura y contra la propia patria española, y que lo que buscan es sus intereses. Al final, Fernando, hay una cosa muy clara también. El agua es un campo de batalla ideológico. Por supuesto. Lo estamos viendo. Y hay guerras por el agua en todo el mundo. Claro, total. Entonces ahora mismo tenemos Madrid, por ejemplo, es un ejemplo de gestión del agua pública, pero te vas, por ejemplo, a otros sitios en los cuales se está luchando. En Valladolid, el anterior alcalde Óscar Puente, ministro de Transportes en estos momentos, pues intentaba por todos los medios que la gestión fuera pública y que la relación público-privada no se dé. Entonces la izquierda y la derecha en estos momentos se están pegando a tortas por tratar de hacerse con el agua, en unos sitios y en otros. A ver, es un tema bastante complicado en el cual hay unos intereses que te mueres, pero no solamente en España, sino en Bolivia, por ejemplo, un amigo mío acaba de volver y me cuenta lo mismo. A ver, la política es el arte de entendernos. La cuestión está en que se ha extendido a todos los niveles de la ciudadanía, perdóname. Sí, continuamos porque vamos a despedirnos ya de Ricardo. Gracias por atendernos. Vamos a cerrar el bloque de la Dana, pero vamos a ver el bloque de la corrupción. No sé si quieres poner alguna puntilla a tu intervención hablando del caso de Begoña Gómez como experto en temas universitarios. Bueno, es muy sorprendente todo, porque la universidad, yo solamente voy a comentar una cosa que es como muy clara. Es decir, la universidad se rige por la meritocracia, por el currículum. Difícilmente uno puede llegar a dirigir un máster o a dirigir cualquier programa formativo si no tiene un currículum que lógicamente lo avale. Dicho esto, es verdad que las cátedras que se promueven con empresas externas pueden poner a alguien especialista en ese sector, pero no es menos cierto que tiene que haber un codirector que vigile académica, económica y toda la gestión de esa cátedra, porque la cátedra no es ni más ni menos que un órgano del que se dota la propia universidad para realizar labores de investigación y labores de formación y también incluso labores de divulgación. Son esas 3 patas las que tiene una cátedra. Puede ser pagada por alguien de fuera, pero desde luego no puede venir avalada por un nombre y luego ese nombre buscarse la financiación, o ese hombre o esa mujer, quiero decir.
¿vale? Eso no es común, no es normal. Y desde luego, si es así, tiene que ser con alguien con un prestigio profesional y académico contrastadísimo. E insisto, esto es lógico porque la universidad es el templo de la meritocracia, pero más absoluta. O sea, es que se mide todo, hasta el índice de impacto de cada artículo que uno escribe. Por tanto, esto no deja de ser muy sorprendente, y más en una universidad complutense, que es mi universidad, que es mi universidad, y donde realmente, pues esto, bueno, es indignante. Nos quedamos con ese speech, pero prometemos invitarte más adelante para hablar de la universidad. Buenas noches y gracias, Ricardo. De verdad, gracias. Cerramos bloque ya, Dana, para entrar de lleno en casos de corrupción. Fernando, como sabemos que no entras en política porque eres nuestro experto en agua, sí que te damos las gracias por estar a la ventana indiscreta esta noche. Gracias por a todos los vosotros. apuntes que has hecho, porque queremos concienciar a la gente en este programa sobre el agua, o sea que te invitaremos más veces. A vuestra disposición, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Pues ahora sí, compañeros, estas noticias que tenemos preparadas de Confilegal sobre caso Begoña, vamos a irlas buscando. Tenemos aquí al director de Confilegal. Hablamos de que en Begoña presenta una lista incompleta al juez Peinado, varias cuentas, pero que suman 40 euros con 25 céntimos. Después de cobrar, por ejemplo, por el máster, nosotros destapamos algunas facturas públicas de la Complutense, en fin. Ahí estamos. El juez recibe una lista incompleta con 11 cuentas en las que figura Begoña Gómez con un saldo total de 40,25 euros. Y también tendríamos otra noticia de Confilegal. Le pido a los compañeros que la vayan buscando sobre también ese aporte voluntario de Indra. Invirtió de forma altruista más de 120.000 euros en el software por el que se investiga a Begoña Gómez. Es sorprendente, sobre todo, vamos a ver, si no se hubiera llamado Begoña Gómez y hubiera sido la mujer del presidente del gobierno, hubiera invertido Indra ese dinero en esa historia. ¿Sabes lo que ocurre? Que entre los políticos, entre los partidos políticos, las empresas públicas y demás, siempre hay una especie de conexión, ¿no?, en la cual se hacen favores mutuos. Entonces, en este caso, pues fíjate, a lo mejor todo esto de Begoña Gómez deviene en nada, fíjate. Pero el daño público que le ha hecho, porque hay dos cosas. Existe el Tribunal de Justicia, que va muy lento, y existe el Tribunal de la Opinión Pública. Y el Tribunal de la Opinión Pública sabe más o menos, tiene las ideas más o menos claras de lo que ha estado pasando, ya que ha habido un nepotismo completo con respecto a esta señora. Es la mujer del presidente del gobierno y ha tenido todas las ventajas que ni tú, ni yo, ni ninguno que estamos aquí ha podido tener antes. Esta señora se ha beneficiado de una posición privilegiada y ahora... vamos a ver lo que pasa con la justicia, pero está pagando justamente todo lo que ha hecho ante el Tribunal de Opinión Pública. Y yo creo que no hay nadie en este país que no esté convencido de que lo que ha estado haciendo hasta ahora, yo no digo que sea ilegal, pero eso tendrá que decirlo un juez, pero es altamente irregular y queda muy mal la imagen del presidente del gobierno. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando fue Maxim Huerta al hormiguero y empezó a hablar de su dimisión? Y entonces le preguntó Motos, esto es legendario, le preguntó Motos, bueno, ¿y qué pasó cuando fuiste a preguntarle al presidente del gobierno a contarle que te ibas y tal? Y Maxim Huerta dijo que empezó a hablarme de cómo la posteridad le iba a ver a él. Estaba muy preocupado con todo esto, pues bien, esto justamente lo que está pasando con su esposa le ha dejado al pie del, vamos, a la altura del betún completamente. Así es, nuestro querido abogado, que estáis, de hecho la querella sobre el software es interpuesta por Actiodir, por la asociación a la cual representas, que hicisteis un trabajo de investigación espectacular. Exacto, porque de hecho, normalmente todas estas querellas, la inmensa mayoría de las veces, lógicamente la prensa previamente hace una labor de investigación, pero sinceramente lo del software lo descubrió Actiodir, el equipo de investigación, antes sobre todo el contrato famoso menor de Deloitte, bien, que luego es quien se le adjudica la finalización de esa plataforma. Y es que yo siempre quiero recordar algo que para mí es básico, y es lo siguiente, que es que hablamos mucho de corrupción política, pero no tenemos en cuenta el origen. La corrupción política es el afloramiento, la consecuencia de una corrupción moral previa, que ahí es donde está. Por eso la opinión pública puede condenar, con independencia de luego en que acabe el procedimiento penal, puede condenar y debe condenar a Begoña Gómez, porque es evidente que ha habido allí, que ha tenido un trato especial por ser la esposa de... Es el único caso
Las universidades, yo siempre lo digo, las universidades se fundan en el siglo XIII, las funda la Iglesia en el siglo XIII. Desde el siglo XIII para acá, en todos los países mundiales del mundo, no ha habido otra catedrática sin licenciatura. Es la única. Entonces, en tantos siglos y en tantos sitios, pues hombre, resulta sospechoso, muy sospechoso. Hablando de sospechas, tenemos también esta noche con nosotros el perito judicial Gabriel Araujo, también amigo de esta casa, La Ventana Indiscreta, y precisamente vamos a hablar de propiedades, cuentas, investigaciones que él también está sobre ellas. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Un saludo a todos allí en el plató. Cuéntanos esa última hora, porque además tienes una publicación en tus redes sociales que alcanza ya a 1 millón o más de visitas. ¿Qué es lo que has contado sobre Begoña Gómez? Bueno, lo sorprendente es lo que estabais comentando vosotros, ¿verdad? Que la señora Begoña Gómez, pues en esas 11 cuentas bancarias, tiene solamente de saldo 40,25 euros, que es lo que el punto neutro judicial, que recordemos es ese punto que el año pasado fue hackeado por el hacker Alcasec, que bueno, es ese chaval de 19 años que pudo penetrar a través de una vulnerabilidad en esta red, pues comunicó al juez Peinado el resultado de entre estas 11 cuentas, la mayoría de todas a 0 euros. Entonces, bueno, yo lo publiqué ayer a las 9 de la mañana al conocer esta noticia y bueno, resultó que se hizo viral y bueno, llegaba, como tú dices, a 1 millón de visualizaciones y bueno, acompañando yo también, por supuesto, pues esa exclusiva que dimos en Distrito Televisión hace ya algunos meses, en marzo en concreto, aportando esos registros de la propiedad con los asientos de las propiedades que tiene Begoña Gómez. Yo, por un lado, hacía realmente, María, el análisis o, digamos, estaba coligiendo qué podía haber pasado para que pueda tener solamente 40 euros de saldo con esas 10 propiedades, ¿no? Yo, por un lado, entiendo que me parece que ha sido una torpeza porque le está diciendo al juez, oiga, que tengo el dinero en otro sitio, no lo busquen, que lo tengo en otro sitio, ¿no? Que es realmente lo preocupante en este caso, y se pudiera realmente, si lo tiene en otro sitio y está moviendo el dinero en otras cuentas, porque recordemos, el punto neutro judicial son las cuentas con ese DNI que tiene en España, es decir, que el dinero evidentemente o lo tiene en un país extranjero o está operando a través de una sociedad pantalla, que es grave, ¿no? O sea, que pudiéramos estar agregando un quinto cargo, un quinto delito, además de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y también el intrusismo profesional. Podremos estar agregando ahora la evasión fiscal, ¿no? Por estos mismos datos que, como digo, está diciéndole al juez, oiga, que tengo el dinero en otro sitio, no busque por aquí que lo tengo en otro sitio. Así que esto realmente es muy preocupante. La gente está muy cabreada con este tema. Sinceramente, aquí los comentarios que yo tengo en mi red social con respecto a esta noticia es realmente escandaloso. De hecho, incluso por un lado estaban diciendo que tenía que pedir la ayuda del mínimo vital a Begoña Gómez porque, claro, no le da para vivir. Y bueno, yo le decía a este usuario, oye, no des ideas porque no solamente la puedes pedir, sino que se la otorgarían también, tal y como están las cosas en el gobierno de España. Así que me parece un escándalo sin precedentes todo este tema y realmente podemos también deducir, María, que aquí hay un déficit sobre todo de competencias, sobre todo del Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero, otra vez se le escapa el dinero de la corrupción, otra vez con lo mismo que pasó con el hermano de Pedro Sánchez, está mirando para otro lado, otra vez con el tema de hidrocarburos también. María Jesús Montero no nota nada, no sabe nada, no se entera de nada y bueno, me parece esto realmente un escándalo mayúsculo que, como digo, pone más contra las cuerdas a Begoña Gómez, más de lo que ya estaba, ¿no? Tenemos con nosotros aquí a Javier Pérez Roldán. Parece ser que las acusaciones populares vais a solicitar que se investiguen también si Begoña Gómez tiene cuentas en el extranjero, qué tipo de bienes... Exacto, nosotros desde Actuir, de hecho, hace ya un tiempo solicitamos, bueno, las acusaciones son conjuntas, entonces, bueno, pues trabajamos unificados
bajo hasta ahora, hasta el momento actual, bajo la actuación de Marta Castro, la abogada de Vox, pero somos conjuntas, pero cada uno va sugiriendo, nos llevamos bien, tenemos buenas relaciones, bueno, y entonces se van presentando escritos con lo que cada una de las acusaciones vamos indicando, y en concreto Actoir indicó, y así se presentó y se indicó el juzgado, las cuentas en el extranjero, que se investigarán posibles cuentas en el extranjero. ¿Y por qué esto es trascendente? Vamos a ver, porque una persona, incluso vamos a pensar bien, puede tener poco dinero, 40 euros, pero lo que no tiene son 11 cuentas, 12 cuentas. Bien, a 0000, porque además eso es imposible, no existen las cuentas a 00. Pueden existir un día, 2 días, pero es que las cuentas, y sobre todo en el BBVA, que cobran comisiones, si no tienes nada, acaban teniendo menos algo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Begoña Gómez, una vez que sabía que se le iban a investigar las cuentas, ha sacado el dinero. Porque lo habitual, cuando un juzgado solicita una averiguación patrimonial, que recordemos, la averiguación patrimonial la realiza el mismo letrado de la Administración, el antiguo secretario del juzgado, porque hay un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Hacienda y Tesorería de Seguridad Social. Entonces, lo normal es sacar el saldo del último trimestre del año. Aquí pues, se ha sacado al día en que se ha hecho la consulta. Entonces, ¿por qué ha sacado ese dinero? ¿Por qué las ha dejado así? Evidentemente, parece sospecharse que porque había mucho dinero. Bien. Entonces hay que pedir el balance directamente. Claro, hay que pedir las medidas que nosotros queremos pedir, ese saldo al final, al 31 de diciembre del año anterior, porque todavía no existía ninguna investigación, y luego pedir los movimientos. Pero claro, esta sacada de dinero, ¿cómo la ha realizado? ¿Por transferencias? ¿A dónde lo ha transferido? Porque ahí puede haber un fraude. ¿O lo ha realizado sacándolo en efectivo? Es complicado, porque en efectivo hoy en día, si sacas más de 1.000 euros, y sobre todo si sacas más de 3.000 euros de una sola operación, bueno, saltan todas las alarmas de Hacienda. Pero claro, ¿qué unimos aquí? Y creo que hay que destacarlo. Una cuestión, que es que los políticos tienen demasiado poder. En el sentido siguiente, hemos equivocado la dirección de la política, que corresponde a los políticos, que sean legítimamente elegidos, bueno, que les corresponda de verdad gobernar y mandar en un país, pero luego están los profesionales, que deben actuar independientemente, pero es que hoy en día, claro, los ministerios están los subdirectores generales de libre designación. No existe como tal una carrera administrativa dentro del funcionariado. Entonces dependes mucho del capricho del director general, del subdirector, que son designados a dedo, para tu ascenso profesional. Esto produce unas corruptelas, porque si Hacienda, de verdad, Hacienda o cualquier administración, hubiera una carrera administrativa tasada, como es la Guardia Civil asciende por antigüedad y especialización, punto, de manera automática, por así decirlo, se mostrarían independientes del poder político. Lo mismo que ha pasado con la Complutense. Si la Complutense y otros negocios que luego hablaremos de corrupción que hay aquí, si las adjudicaciones de subastas, de concursos, las realizaran solo funcionarios, sin intervención de personal político, sería otra cosa. Porque un funcionario, bueno, pues sabe que tiene un trabajo de por vida. El político es que dice, yo estoy 3 años, 2 años, 4 años, 1 año y no sé lo que será de mí. Entonces me llevo todo lo que puedo. En Australia, de hecho en Australia los concursos públicos está prohibido participar en las mesas de contratación políticos, solamente pueden ser funcionarios de carrera. ¿Tenéis constancia de la averiguación que solicitó el juez Peinado sobre si hay bienes gananciales entre el matrimonio Sánchez o todavía...? Pues te soy sincero. En este procedimiento nos enteramos antes por la prensa que por el juzgado. ¿Por qué? Porque en el juzgado 41 no nos da traslado. Lo normal, los juzgados es según llega algo, dar traslado a las partes. ¿Qué es lo que pasa en el juzgado 41? No nos dan traslado, y entonces cuando se termina un tomo, pues van los procuradores a preguntar de vez en cuando, y cuando se termina un tomo lo escanean y entonces nos dan el tomo completo. Entonces, en vez de tener, como solemos tener en todos los asuntos, pues cada día una pequeña noticia, aquí de repente nos llega un novelón de 500 páginas, ¿sabe, no? Que es el tomo. Vamos también a despedir a nuestro perito Gabriel Araujo. No sé si quieres apostillar algo con lo que estaban comentando los compañeros. Una cosita nada más, con respecto a lo que tú comentabas del régimen, ellos tienen separación de bienes, y así, tal cual consta en el registro de la propiedad, ellos tienen separación de bienes. El régimen no es el de gananciales, sino separación de bienes. O sea que estas propiedades son de carácter privativo, no son bienes gananciales del matrimonio ni nada por el estilo. Esto es importante aclararlo. Y luego la última cuestión que me parece relevante que comentarte, María, es que
sobre todo con este caso de corrupción, el caso Koldo y demás, es que realmente hoy ha sido detenido otro capitán de la Guardia Civil que era jefe además de Puertos de Valencia, y ahí Koldo estaba de consejero en Puertos de Valencia, así que habría que tirar de ese hilo, lo digo porque está nuestro querido Javier María Pérez Roldán, que sabe por qué se lo comento, porque él está y su equipo investigando toda esta cuestión relativa a puertos del Estado también, así que es muy importante tirar de ese hilo a ver si hay alguna cuestión relacionada con el narcotráfico, que no sería de extrañar por esta trama que cada vez tiene más recovecos y no deja de sorprendernos el entramado absolutamente corrupto de Sánchez y su banda, ¿no? Muchas gracias, Gabriel, por ese apunte que es sumamente importante y que estamos también sobre la pista. Gracias, buenas noches. Un abrazo para todos, hasta pronto. Gracias. Por alusiones contestar los dos, pero empezamos por Javier. También es verdad, cómo está la Guardia Civil. Luego también vamos a hablar de eso. Claro, vamos a ver. El problema de la corrupción es que la corrupción es una enfermedad contagiosa. Y yo digo que la corrupción siempre lo pensamos en el orden político, incluso en el orden penal. Yo siempre insisto que hay que descender siempre al orden moral. Es decir, al final todo este tipo de actitudes se dan públicamente y se dan estos actos de corrupción porque empiezan en el corazón y en el alma del hombre. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que una sociedad como la que tenemos, bien, pues acaba produciendo estos especímenes. Para mí, además, en concreto, es muy doloroso. Mi abuelo por parte de madre, bueno, era general de la Guardia Civil. Entonces, en mi casa, por parte de mi madre, parte de mi padre era otra cosa, porque era abogado y entonces no estaba un acuerdo de la Guardia Civil. Pero por parte de mi madre, pues había una veneración a la Guardia Civil. Es verdad que con carácter general, sinceramente, la Guardia Civil todavía es de los cuerpos, de las organizaciones que existen en España, que mejor funciona, con más honradez, con más espíritu de sacrificio, sigue siendo así. Pero cada vez empiezan a abundar más, que todavía son excepcionales, pues casos, sinceramente, que dan una mala fama, porque es que al final se juzga a 100 por lo que hace uno. Así es. A ver, yo creo que la Guardia Civil elimina sus manzanas podridas de forma muy ejecutiva, igual que la policía, lo hemos visto hace poco tiempo con el tipo este de la UDEF, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros los medios vamos a lo que llama la atención, y lo que llama la atención es que detengan a un teniente, a un coronel, y que además había en Algeciras, donde murieron hace poco tiempo 2 agentes de la Guardia Civil. La tentación es muy gorda. Si tú ganas al mes 2.500 y resulta que te van a untar cualquier historia con 10.000, 15.000 o 50.000 o 100.000 tan fácilmente como eso, pues la gente que es débil de mente y que no siente la Guardia Civil internamente, porque esto es un sentimiento, pues evidentemente cae en eso. Pero la Guardia Civil funciona muy bien, tanto internamente y la policía también, y van a por los suyos y eliminan sus manzanas podridas. Y les duele muchísimo. Yo tengo mucha relación con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, y la corrupción les duele, no veas tú cómo les duele. O sea, es terrible, ¿no? Por ejemplo, en la policía el tema Villarejo les duele muchísimo. Claro, porque estas cosas no pueden suceder, estamos en una democracia, al pasar la democracia el sistema funciona, y limpia a los que lo hacen mal. Es que no hay otra, es que si no, de verdad, tenemos que pegarnos un tiro o volver otra vez a la selva directamente. Es que hay una cosa que creo no equivocarme en el dato, que hay que recordar, los 2 primeros fallecidos, creo recordar que es así, que el dato es correcto, en la Dana, bien, en la Gota Fría, sí, fueron 2 guardias civiles que iban precisamente a socorrer a la gente. Sí. Es decir, sacrifican su vida por un sueldo muy bajo, en comparación con el riesgo que tienen, y eso es una realidad que uno podrá tener las ideas políticas que quiera tener, pero es una realidad que está ahí. De hecho, la sociedad los valora. Entonces, es triste que se produzcan estos casos, y claro, la prensa pues ya siempre se dice, la noticia es lo que es, que un perro muerda a un amo no es noticia, pues esto es lo mismo. Es noticia pero Javier, somos una sociedad bastante avanzada, y la prensa también. Es decir, a ver, nadie que tenga 2 dedos de frente va a hacer leña de la Guardia Civil porque la Guardia Civil detenga a uno de los suyos y lo ponga a disposición judicial por ser un corrupto. Nadie. Todo lo contrario, aplaudimos justamente que sea la misma Guardia Civil la que los elimine. Lo que pasa es que también hay que hacer una distinción, cuando hemos hablado que en una democracia se limpian. Es que eso hay que discutirlo mucho, porque el problema de España es la partitocracia, que los partidos se han metido en demasiados campos que no tenían que haberse metido.
Así es, mis queridos invitados del programa, pues cerramos de momento este bloque, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de corrupción largo y tendido. Antes de irnos a publicidad, vamos a hacerle un guiño también desde la ventana indiscreta a la UCO de la Guardia Civil, porque fuentes cercanas nos dicen que hacen un trabajo impecable, que no están siendo nada permeables a ningún tipo de presión, que están siendo un equipo cohesionado y trabajando de manera íntegra y diligente en todos los casos de corrupción que investigan en este momento por mandamiento judicial en este país, y por eso les damos una sincera enhorabuena desde este programa. Nos vamos a publicidad, ahora volvemos porque os vamos a contar unas exclusivas que os van a poner los pelos de punta, os lo aseguro. Hasta ahora. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de